El emperador ha muerto. Los godos han aplastado al ejército imperial. Los muertos se cuentan por millares. Dios mío, ¿cómo hemos llegado a esto? Para entender estas palabras, debemos retroceder en el tiempo. Pero permítanme que me presente. Mi nombre es Amiano Marcelino y fui testigo de los acontecimientos que rodearon la batalla de Adrianópolis, cuyas consecuencias fueron capitales para Roma, para los visigodos y para Hispania. La frontera natural que separaba el Imperio Romano del conglomerado de pueblos que habitaban en el centro y este de Europa eran los cursos del Rin y del Danubio. Los más conocidos de esos pueblos eran los germanos, aunque para los romanos todos los enemigos europeos eran germanos. Los godos, por su parte, eran originarios de Escandinavia y se habían ido desplazando hacia el sur hasta asentarse a ambos lados del río Dniester en el siglo III después de Cristo. Para evitar sus continuas incursiones en territorio romano, Aureliano les cede Dacia y Constantino el Grande les convierte en federados, es decir, en pueblo asociado al imperio, para defender la frontera. La situación parecía estable, pero un peligro mayor empezaba a tomar cuerpo en el este. Los hunos. Un pueblo de jinetes nómadas que procedente de Asia Central se desplazaba hacia el oeste dejando a su paso un rastro de sangre y fuego. Tras arrollar a los alanos, derrotan a los ostrogodos y poco después a los visigodos, quienes reciben permiso del emperador de Oriente para cruzar el Danubio. Entre 200 y 300.000 visigodos tervingios cristianos arrianos se asentaron en Mesia de forma prácticamente independiente, solo condicionados a pagar algunos impuestos y a prestar apoyo militar a Roma en caso necesario. Sin embargo, ante el hambre provocado por las malas cosechas y los abusos de los funcionarios romanos, los visigodos se levantan en armas y comienzan a saquear granjas y poblaciones de Mesia y Tracia. Las tropas romanas de la zona son incapaces de detenerlos y la revuelta crece. El emperador Valente recibe la noticia en Antioquía, donde se encontraba preparando una campaña contra los persas. No era la primera vez que se enfrentaba a los godos, ya les había vencido años atrás durante la revuelta de Procopio, de manera que dispuso la marcha de una parte del ejército a Tracia. En la capital, Constantinópolis, Valente logra reunir una fuerza formidable para la época. $5.000 hombres de las legiones palatinas y 6.000 auxiliares palatinos, la flor y nata de la infantería pesada romana, junto a otros 15.000 auxiliares e infantes ligeros de distintos tipos. 1.500 jinetes de la Guardia Imperial, caballería pesada de inspiración sármata, y otros 4.000 jinetes de distintas clases, unos 30.000 hombres mandados por el propio emperador. En cuanto a los visigodos, mandados por Fritigerno, se les habían sumado los ostrogodos, alanos, algunos centenares de hunos y grupos de desertores romanos, mientras que la caballería mandada por los nobles ostrogodos Alateo y Sáfrax estaba integrada por ostrogodos y alanos. En total, las fuerzas godas debieron ser superiores en número a las romanas. Sin embargo, los exploradores romanos informaron al emperador de un número mucho menor de godos y de la ausencia de caballería. ¿Se equivocaron o era una trampa? En cualquier caso, volvamos a Adrianópolis y oigamos el relato del soldado. Como ya sabéis, esta mañana iniciamos la marcha hacia el noroeste, siguiendo el curso del río Tunsa. A unas 3 horas de aquí, avistamos el campamento godo. A la hora 8, nos habíamos desplegado en orden de batalla. Los godos
formaron una línea frente a su campamento. Los generales Víctor y Ricimero aconsejaban al emperador esperar al ejército de Occidente, que venía en nuestra ayuda, pero Sebastián proponía atacar de inmediato. Mientras estaban valorando la situación, ocurrió algo inesperado. Sin saber por qué, 2 unidades de jinetes se lanzaron al ataque, iniciándose la batalla. Entonces, la caballería goda surgió de la nada y cayó sobre nosotros como una plaga de langosta. Nuestra caballería se reagrupó y cargó contra los godos, haciéndoles retroceder hasta los carros, mientras las legiones palatinas contenían a su infantería. Este fue el punto de inflexión de la batalla, pues de haber recibido entonces ayuda de otras unidades, quizá la caballería romana hubiese podido poner en fuga a la visigoda. Pero esa ayuda no llegó. Diezmada la caballería romana, Alateo y Safras se lanzaron contra el flanco izquierdo de las legiones. Rodeados, en terreno abierto y en inferioridad numérica, sin posibilidad de huir ni clemencia que esperar de los visigodos, las legiones de Valente lucharon sin cuartel hasta su completa aniquilación. Al caer la tarde, 20.000 hombres con sus oficiales, varios generales y el propio emperador yacían en el campo de batalla. Los godos habían destruido el ejército de Oriente. Fritigerno decidió entonces atacar Adrianópolis, capturar el tesoro imperial y despejar el camino hacia Constantinópolis. Pero los visigodos no estaban acostumbrados a asediar ciudades fortificadas, de modo que, tras sufrir un gran número de bajas, optaron por retirarse. Al morir Valente sin descendencia, Graciano entregó el trono de Oriente a Teodosio, general hispano que fue el último emperador que gobernó el Imperio Romano en su totalidad. Teodosio derrotó a los godos, que se habían hecho los amos y señores de los Balcanes, y negoció un nuevo pacto con su jefe, Atanarico, que le restituía la condición de federados en Mesia. Sin embargo, ya nada volvería a ser igual. A la muerte de Teodosio, el imperio se divide entre sus hijos, Honorio y Arcadio. Rufino, el tutor ostrogodo de Arcadio, nombra a Alarico I Magister Militum de Iliria, con la intención evidente de empujar a los visigodos hacia la parte occidental del imperio. Pero Alarico no se queda en Iliria, sino que prosigue su avance hacia occidente, invade Istria y llega al norte de Italia, donde es derrotado por Estilicón, general vándalo, tutor de Honorio. A pesar de la derrota, Alarico decide permanecer en el norte de Italia y esperar acontecimientos. No tuvo que esperar mucho. Roma se desmoronaba. La Nochevieja del 406, una coalición de suevos, vándalos y alanos, presionados por los hunos, logra cruzar el cauce helado del Rin y, tras vencer a los francos encargados de la defensa del Limes en esa zona, inicia en una devastadora marcha hacia el sur. A finales del verano o principios del otoño del 409, cruzan los Pirineos totalmente desguarnecidos en un amplio frente entre Roncesvalles y Somport. Los bárbaros habían entrado en Hispania. Entretanto, la muerte de Estilicón, mandado asesinar por el propio emperador, deja las manos libres a los visigodos, que se mueven ahora por Italia sin oposición. Ponen cerco a Milán, amenazan Rávena, donde se encontraba el propio emperador Honorio con su corte, y saquean Roma.
Al año siguiente, Ataulfo cruza los Alpes para asentarse en la Galia, en Aquitania y Provenza. Toma Narbona y Toulouse y contrae matrimonio con Gala Placidia, hermana de Honorio. Los visigodos se convierten entonces en los principales defensores del imperio en Occidente, y Roma se ve obligada a reconocer su presencia en la Galia. De hecho, constituyen un estado independiente dentro del Imperio Romano que se materializaría poco después en el reino visigodo de Tolosa. El ejército de Ataulfo cruza los Pirineos por encargo del emperador para poner orden en Hispania. Aniquilan a los vándalos siringios de la Bética y a los alanos que ocupaban Lusitania y la cartaginense interior, y más tarde volverán para combatir contra los suevos y contra las bandas de salteadores conocidas como vagaudas. Los visigodos ya no se irán de Hispania, y mientras el gobierno imperial intenta mantener su autoridad sobre la tarraconense, el control militar del resto de Hispania se delega a los visigodos. Aunque los primeros asentamientos no se producen hasta finales del siglo V, será a partir de su derrota en Builé, frente a los francos, cuando se asienten de forma masiva en Hispania. Poco a poco, sus intereses irán basculando hacia Hispania, y lo que ustedes van a ver a partir de aquí es su historia, la del reino visigodo de Toledo, y la de sus personajes más sobresalientes, entre los que hay que destacar a San Ildefonso, obispo de Toledo.